El polvo de los siglos se negaba a morir. Flotaba en el haz de luz que se colaba por el boquete del techo, una herida abierta al cielo de Oaxaca. Era un polvo sagrado y terco, compuesto de cal, adobe desmoronado, y quizás el último aliento de los que rezaron aquí. Me lo imaginaba así, poético y trágico, mientras veía a mi madre, Elena, arrodillada sobre una estera que habíamos traído. Sus hombros, encorvados por sus 78 años, se sacudían con un llanto silencioso, un lamento que no necesitaba sonido para romper el alma. A su lado, mi hija, Sofía, con la juventud vibrándole en cada poro a sus 22 años, tenía la mirada perdida en el altar mayor, o en lo que quedaba de él, un montón de escombros donde antes se erigía una obra de arte barroca. Y junto a ella, mi sobrina, Valeria, la hija de mi difunto hermano, apenas una niña de 17, se abrazaba a sí misma, con el rostro bañado en lágrimas que trazaban surcos limpios sobre sus mejillas cubiertas de ese mismo polvo fino. Las tres lloraban. 3 generaciones de mujeres de la familia Mendoza, llorando en las ruinas de la iglesia de Santa María de la Asunción, el lugar que había sido testigo de nuestros bautizos, nuestras bodas, y ahora parecía presidir sobre nuestras cenizas emocionales. El terremoto se había llevado el techo, las paredes y gran parte del pueblo hacía ya 5 años, pero para nosotras, el verdadero derrumbe había ocurrido hacía solo 3 meses, con la muerte de mi hermano, Ricardo. Era de madrugada. La idea de venir a esta hora había sido mía, un impulso que no pude explicarles. Les dije que era para evitar el calor del día, la curiosidad de los pocos vecinos que aún rondaban por el pueblo fantasma. Pero la verdad era otra, una que ni yo misma entendía. Sentía un llamado, una necesidad visceral de estar aquí, en el silencio que precede al amanecer, como si entre los escombros de la fe de nuestros ancestros pudiera encontrar una pieza perdida de la mía. Mi madre había aceptado sin preguntar. Ella era una mujer de rituales, y quizás entendió este peregrinaje a las ruinas como una manda necesaria para el alma de su hijo. Sofía y Valeria, aunque más renuentes, habían cedido por amor, por esa lealtad inquebrantable que nos unía. El aire era frío, olía a tierra mojada y a flores silvestres que, con una resiliencia casi insultante, habían comenzado a crecer entre las grietas de las piedras del atrio. Estábamos solas, un pequeño islote de duelo en un mar de devastación y silencio. El silencio, eso era lo más denso, lo más pesado, un silencio que no era paz, sino ausencia. La ausencia de las campanas, de los cantos, de las oraciones que por 300 años habían impregnado esas paredes. Ahora, solo quedaba el eco mudo de todo aquello. Observaba la escena desde unos pasos atrás, sintiéndome extrañamente distante, como si viera una pintura de algún maestro flamenco sobre el dolor humano. Yo no lloraba. Las lágrimas se me habían secado en los funerales, en los trámites burocráticos, en las noches de insomnio tratando de sostener a mi madre y a mi cuñada. Me había convertido en la administradora del duelo familiar, la que se aseguraba de que hubiera comida en la mesa, de que las cuentas se pagaran, de que el mundo siguiente girando aunque el nuestro se hubiera detenido. Me había puesto una armadura, y ahora, en este lugar sagrado y profanado, no sabía cómo quitármela. Mi trabajo en bienes raíces en la Ciudad de México me había enseñado a ser pragmática, a ver estructuras, cimientos, potencial de reconstrucción, pero aquí solo veía pérdida, una pérdida que trascendía los ladrillos y la madera. Era la pérdida de un ancla, de un punto de referencia en el mapa de nuestra historia familiar. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, fue un murmullo tan bajo que pensé que era el viento colándose por las arcadas rotas. Un siseo, como el de las hojas secas arrastradas por el suelo. Cerré los ojos tratando de concentrarme en la respiración de mi madre, en el suave sollozo de Valeria, pero el sonido persistió, ganando una extraña claridad. No era el viento. Eran voces, plurales. Hablaban en un idioma que mi mente reconoció antes que mi entendimiento. Era latín. Un latín litúrgico, cadencioso, como el que había escuchado en las misas solemnes de mi niñez, las que oficiaba el viejo padre Anselmo, quien insistía en mantener la tradición. Las palabras eran ininteligibles, fragmentadas,
pero la cadencia era inconfundible. Ora pro nobis, in hora mortis nostrae. Frases sueltas, ecos de plegarias. Abrí los ojos de golpe. El corazón me latía con una fuerza desbocada, un tambor en medio del silencio. Miré a mi madre, a Sofía, a Valeria. Sus rostros seguían contraídos por el dolor, absortas en su propio mundo de recuerdos y ausencia. No parecían haber escuchado nada. El aire estaba quieto. Ni una sola hoja se movía en los árboles del exterior. El murmullo continuó, ahora más cerca, como si las voces emanaran de las propias piedras, de la tierra bajo mis pies. Requiem aeternam, dona eis, Domine. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmar esa vibración que me recorría por dentro. No era miedo. Era algo más profundo, una mezcla de asombro y una inquietud que rozaba lo sagrado. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era el estrés, el cansancio acumulado, el peso de la responsabilidad, que finalmente me fracturaba la mente? Recordé a mi abuela, Inés, una mujer fuerte, de campo, que hablaba con las plantas y predecía las lluvias. Ella siempre decía que las paredes guardan memoria, que las piedras escuchan y a veces responden. De niña, sus historias me fascinaban. De adulta, las había archivado en el cajón del folclore pintoresco. Pero ahora, en la penumbra de esta iglesia destruida, con el aroma a incienso fantasma y cera quemada que mi cerebro parecía inventar, las palabras de mi abuela resonaban con una verdad aterradora y fascinante. Las voces no eran agresivas, eran melancólicas. Un coro de almas atrapadas en un bucle de oración. Parecían no percatarse de nuestra presencia. Simplemente estaban ahí, como la humedad en los muros, como la historia misma. Decidí no decir nada. ¿Qué podría decir? ¿Oyen esas voces en latín o solo soy yo? ¿Me tomarían por loca? O peor, pensarían que estaba faltando al respeto a su dolor con una fantasía macabra. Así que guardé silencio, convirtiéndome en la única oyente de ese requiem espectral. Me concentré en los detalles a mi alrededor, tratando de anclarme a la realidad. La pila bautismal, milagrosamente intacta, acumulaba agua de lluvia, un espejo oscuro que reflejaba el cielo roto, un fragmento de un fresco, probablemente de un arcángel, me observaba con un ojo azul lapislázuli desde un trozo de pared que se negaba a caer. Todo era real. Las piedras, el polvo, el dolor de mi familia, pero las voces también lo eran. Y en ese momento, una certeza se instaló en mi alma con la fuerza de una revelación. No habíamos venido aquí por casualidad. Algo en este lugar nos había llamado, y esas voces por alguna razón querían ser escuchadas, y me habían elegido a mí para hacerlo. El sol comenzó a despuntar, tiñendo de naranja y rosa los bordes de las nubes. La luz nueva se derramó sobre las ruinas, disipando las sombras más profundas, y con la llegada del día, las voces se desvanecieron, no de golpe, sino gradualmente, como la niebla que se levanta, dejando tras de sí un silencio que ahora se sentía diferente. Ya no era un silencio de ausencia, sino de expectación. Me acerqué a mi madre y puse una mano en su hombro. Ella levantó la vista. Sus ojos enrojecidos encontraron los míos. Me dedicó una sonrisa débil, agotada. Ya es hora, Milla. Hay que irnos. Asentí. Ayudé a levantarla. Sus huesos crujieron suavemente. Sofía y Valeria se acercaron, y las cuatro nos abrazamos en el centro de lo que fue la nave principal. Un abrazo torpe, lleno de ángulos y vacíos, el vacío de Ricardo, pero también un abrazo de mujeres fuertes, resilientes. Mientras caminábamos hacia la salida, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. La iglesia parecía observarnos, guardar nuestro dolor junto con sus propios secretos centenarios. Y yo le hice una promesa silenciosa. Volvería. Tenía que entender, tenía que saber qué almas seguían rezando entre esas ruinas, y por qué. El camino de regreso al pequeño hotel donde nos alojábamos fue silencioso, cada una perdida en sus pensamientos. Mi madre, probablemente, reviviendo la vida de su hijo. Sofía y Valeria, lamentando el futuro robado, los consejos y las risas que su tío ya no les daría. Y yo estaba atrapada entre dos mundos, el de la lógica aplastante de mi vida cotidiana
y el del misterio susurrante que acababa de abrirse ante mí. La mente me trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación racional, una corriente de aire inusual, un fenómeno acústico producto de la estructura derrumbada, pero ninguna explicación me satisfacía. El sentimiento, la certeza de que eran voces humanas, de que rezaban, era demasiado vívido. Llegamos a la Ciudad de México esa misma tarde. El contraste entre la quietud polvorienta de nuestro pueblo y el caos vibrante de la capital fue brutal. El ruido del tráfico, la prisa de la gente, los edificios que arañaban el cielo, mi vida normal. Me sumergí en ella como quien se zambulle en agua fría. Reuniones, llamadas, contratos. La rutina era mi salvavidas. Le pedí a Sofía que se quedara unos días con su abuela y su prima, que les hiciera compañía. Necesitaban estar juntas, y yo necesitaba espacio para pensar. Esa noche, en la soledad de mi apartamento en la colonia Roma, con las luces de la ciudad parpadeando a través del ventanal, la experiencia de la madrugada volvió a asaltarme. Me serví una copa de vino, un tinto robusto que compré en un viaje a Ensenada, y me senté en mi balcón. El aire fresco de la noche me ayudó a despejar la mente. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Era una señal? ¿Un mensaje? ¿De quién y para quién? Mi hermano Ricardo siempre había sido el soñador, el historiador de la familia. Él habría sabido qué hacer. Se habría sumergido en los archivos parroquiales. Habría hablado con los ancianos del pueblo. Habría conectado los puntos que yo ni siquiera veía. Él era el guardián de nuestras raíces, mientras que yo siempre había mirado hacia adelante, hacia el futuro, hacia el próximo negocio, la próxima meta. Quizás por eso las voces me habían elegido a mí, porque yo era la que necesitaba recordar, la que necesitaba mirar hacia atrás. La vida de Ricardo, aunque exitosa en sus propios términos como profesor universitario, había estado marcada por una cierta insatisfacción. En sus últimos años se había obsesionado con la historia de nuestra familia, con un ancestro en particular, un tal Hernando de Mendoza, uno de los primeros españoles en asentarse en esa región de Oaxaca en el siglo XVI. Ricardo decía que había algo oscuro en nuestra genealogía, una deuda no saldada, una historia mal contada. Hablaba de tierras, de una capilla privada, de un conflicto con la iglesia local. Yo nunca le presté demasiada atención. Lo atribuía a su vena romántica y dramática. Ahora sus palabras volvían a mí con un peso nuevo. ¿Podría haber una conexión? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Por fuera, yo era la misma de siempre. Laura Mendoza, la agente inmobiliaria exitosa, la madre funcional, la hija responsable. Conducía mi BMW al trabajo, me reunía con clientes en restaurantes caros de Polanco, discutía sobre plusvalías e inversiones. Pero por dentro, mi mente era un hervidero. Las voces en latín se habían convertido en un zumbido constante en el fondo de mis pensamientos. Me encontré investigando en Internet a altas horas de la noche. Busqué sobre la historia de la iglesia de Santa María de la Asunción. Encontré datos sobre su construcción, sobre los terremotos que había sufrido a lo largo de los siglos, sobre su importancia como centro de la vida comunitaria. Pero nada fuera de lo común. Nada que explicara un coro de fantasmas. Busqué sobre fenómenos acústicos en ruinas, sobre alucinaciones auditivas inducidas por el estrés. La ciencia me ofrecía explicaciones plausibles, lógicas, pero mi corazón, mi intuición, las rechazaba. Lo que yo había sentido era demasiado real, demasiado específico. Una semana después de nuestro viaje a Oaxaca, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba más frágil de lo habitual. «Laurita, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo». Conduje hasta su casa en Coyoacán, esa vieja casona llena de recuerdos y de los libros de mi hermano. La encontré en el estudio de Ricardo, sentada en su sillón de cuero, con una caja de madera en el regazo. Era una caja antigua de cedro, con incrustaciones de nácar, la caja de los tesoros de Ricardo, donde guardaba sus hallazgos más preciados. «Tu hermano me pidió que te diera esto si algo le pasaba», dijo mi madre, con la voz temblorosa. «Dijo que tú sabrías qué hacer. Yo no entiendo nada de esto, son solo papeles viejos, pero para él era importante». Me entregó la caja. Pesaba más de lo que parecía.
La abrí con una mezcla de curiosidad y reverencia. Dentro había legajos de documentos antiguos, copias de archivos parroquiales, mapas dibujados a mano y, en el fondo, un pequeño diario encuadernado en piel, con las iniciales H.M. grabadas en la portada. Hernando de Mendoza. Mi madre me observaba, esperando una reacción. ¿Qué es todo esto, mamá? Ella se encogió de hombros. La obsesión de tu hermano. La historia del tatarabuelo de tu tatarabuelo. La que, según él, nos costó la tranquilidad. Tomé el diario en mis manos. La piel estaba gastada por el tiempo, pero aún era suave al tacto. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a tinta me transportó a otro siglo. La caligrafía era apretada, elegante, difícil de descifrar, y estaba escrito en un español antiguo, casi extranjero. Pero en la primera página, una frase en latín, clara y contundente, saltó a la vista, haciendo que se me helara la sangre. Animae nostrae in manibus tuis, Domine. Nuestras almas están en tus manos, Señor. El peso del diario en mis manos se sentía como el de un ancla, arrastrándome a profundidades de la historia familiar que nunca había tenido la intención de explorar. Mi madre me miraba con esos ojos que contenían toda la sabiduría y el dolor del mundo, esperando que yo, la hija pragmática, la que siempre tenía un plan, pudiera darle sentido a la herencia críptica de mi hermano. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas. Solo tenía un diario escrito en un español casi foráneo, y el eco de unas voces que parecían haber cruzado siglos para llegar hasta mí. Mamá, voy a necesitar tiempo para revisar esto, le dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Ricardo estaba investigando algo importante y creo que tiene que ver con la iglesia del pueblo. Ella asintió lentamente, como si la palabra iglesia hubiera tocado una fibra sensible. Ese lugar, murmuró, siempre ha tenido una energía extraña. Tu abuela Inés decía que las piedras lloran por la noche. Yo pensaba que eran solo cuentos de viejos. Cuentos de viejos. Quizás. O quizás eran verdades que habíamos olvidado cómo escuchar. Pasé las siguientes noches sumergida en los papeles de Ricardo. La caja era un laberinto de genealogías, copias de cédulas reales, testamentos y disputas de tierras. Mi hermano había sido meticuloso. Había pasado años en el Archivo General de la Nación, en archivos diocesanos, reconstruyendo nuestra historia, y en el centro de todo, como una araña en su tela, estaba la figura de Hernando de Mendoza y su relación con la construcción de la primera capilla en nuestras tierras, la que precedió a la iglesia de Santa María de la Asunción. El diario de Hernando era la pieza clave. Con la ayuda de diccionarios de español antiguo y foros de historiadores en línea, comencé a descifrar sus entradas. La narrativa que emergía era la de un hombre atormentado. Hernando no era el conquistador piadoso y heroico que la historia familiar oficial había pintado. Era un hombre ambicioso, atormentado por la culpa y el miedo a la condenación. Había llegado al Nuevo Mundo buscando fortuna, pero había encontrado algo más. Una tierra que sentía viva, vibrante, y una cultura que lo aterrorizaba y lo fascinaba a partes iguales. Descubrí que la tierra donde se erigió la iglesia originalmente no le pertenecía a la iglesia, sino a nuestra familia, un regalo de la corona. Pero había una condición que Hernando describía con palabras febriles y ambiguas. Hablaba de un pacto de sangre con los pobladores originales, un acuerdo para proteger un lugar que ellos consideraban sagrado, un antiguo centro ceremonial. A cambio de la paz y la prosperidad, los Mendoza debían ser los guardianes de ese lugar. Sin embargo, la presión de la iglesia y del virreinato fue inmensa. Necesitaban un templo, un símbolo del poder de Dios y de España. Y Hernando, atrapado entre su promesa y su ambición de ser visto como un buen cristiano, cedió. Permitió que se construyera la capilla sobre el lugar sagrado, profanándolo. Pero el diario revelaba un detalle aún más oscuro. Para purificar la tierra, se celebró una misa, un ritual que, según las notas de mi hermano al margen, parecía más un exorcismo que una bendición. Y durante esa ceremonia, algo salió terriblemente mal. Hernando escribía sobre voces que se levantaron de la tierra, lamentos en una lengua olvidada, y un frío que helaba el alma.
Las mismas palabras que yo podría haber usado para describir mi propia experiencia. La conexión era innegable. Las voces que escuché no eran fantasmas de cristianos piadosos. Eran algo más antiguo, el eco de una profanación, el lamento de aquellos cuyo lugar sagrado había sido usurpado. Y el latín no era el idioma de las víctimas, sino el de los perpetradores. Las oraciones no eran de paz sino de contención, un intento desesperado de silenciar a los espíritus de la tierra. Mi mente, entrenada para la lógica y los hechos, se rebelaba. Esto sonaba a una novela, no a la historia de mi familia. Sin embargo, la evidencia estaba ahí, en la caligrafía desesperada de mi antepasado y en la investigación exhaustiva de mi hermano. Ricardo lo había descubierto, y de alguna manera, sentía que su muerte prematura, un absurdo ataque al corazón en un hombre tan joven y sano, estaba conectada a todo esto, como si al desenterrar el secreto, hubiera despertado algo. La responsabilidad me cayó encima como una losa. Esto ya no era solo sobre mí, y una experiencia extraña. Era sobre una deuda histórica, una herida que había estado supurando bajo la superficie de mi familia durante generaciones. Era el legado de Ricardo. Él me había pasado la estafeta, y no podía dejarla caer. Decidí que necesitaba volver a Oaxaca, pero esta vez no iría como una doliente, iría como una investigadora. Necesitaba hablar con la gente del pueblo, buscar a los descendientes de las familias originales, encontrar a alguien que aún guardara la memoria de lo que realmente sucedió en esa tierra. Antes de irme, tuve una conversación con Sofía. Mi hija era inteligente y perceptiva, y sabía que algo me preocupaba más allá del duelo. La invité a comer a un pequeño restaurante en San Ángel, un lugar tranquilo con un jardín frondoso. Mientras esperábamos la comida, le conté una versión editada de la verdad. Le hablé de la investigación de su tío, del diario de Hernando, de la posibilidad de que la historia de nuestra familia fuera más complicada de lo que pensábamos. Omití la parte de las voces. No quería que pensara que su madre estaba perdiendo la cabeza. Sofía escuchó con una seriedad que iba más allá de sus 22 años. Siempre había tenido una conexión especial con su tío Ricardo. Compartían la misma curiosidad intelectual. ¿Crees que por eso estaba tan obsesionado últimamente?, preguntó. La última vez que hablé con él, sonaba agitado. Dijo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo para nuestra familia. Sus palabras fueron una confirmación. Sí, creo que sí, respondí. Y por eso tengo que volver. Siento que se lo debo. Para mi sorpresa, Sofía no trató de disuadirme. En cambio, sus ojos brillaron con determinación. Voy contigo, dijo. Tío Ricardo me enseñó a leer documentos antiguos. Quizás yo pueda ver algo que tú no. Además, no voy a dejar que vayas sola a meterte en quién sabe qué líos. Una oleada de amor y orgullo me invadió. En su mirada, vi el reflejo de la misma fuerza que había mantenido a las mujeres de mi familia en pie a través de los siglos. Así que 2 semanas después, mi hija y yo estábamos de nuevo en el camino a Oaxaca. Esta vez, alquilamos una pequeña casa en las afueras del pueblo, un lugar desde donde podíamos trabajar sin interrupciones. Llevamos la caja de Ricardo, una laptop y una determinación de acero. Nuestro primer objetivo fue el párroco local, el padre Miguel, un hombre joven que había sido asignado a la comunidad después del terremoto. Lo encontramos supervisando la lenta reconstrucción de una capilla improvisada, en lo que solía ser el mercado. Le explicamos que éramos descendientes de los Mendoza y que estábamos investigando nuestra historia familiar, específicamente en relación con la iglesia destruida. El padre Miguel fue amable, pero escéptico. La historia oficial es bien conocida, dijo, secándose el sudor de la frente. Sus ancestros fueron grandes benefactores, donaron la tierra y financiaron gran parte de la construcción original. Le mostré una copia de la página del diario de Hernando, la que hablaba de las voces y el ritual de purificación. Su expresión cambió. El escepticismo dio paso a una cautela profesional. Hay muchas leyendas en estos pueblos, señora Mendoza. Historias que la gente cuenta para darle sentido a las tragedias. Lo sé, padre, pero mi hermano era un historiador. Él no se basaba en leyendas, sino en documentos. Y yo creo que hay algo más en todo esto. Me miró fijamente por un momento,
como si intentara leer más allá de mis palabras. Hay un hombre, dijo finalmente, bajando la voz. Se llama Don Mateo. Es el guardián de las historias del pueblo, el último de su línea. Vive en las colinas, más allá del río seco. La gente dice que está loco, que habla con los cerros, pero si alguien sabe la verdad que no está en los libros, es él. Me dio indicaciones vagas, advirtiéndome que don Mateo no recibía a cualquiera. Era un ermitaño, desconfiado de los extraños y, especialmente, de cualquiera que llevara el apellido Mendoza. La búsqueda de don Mateo se convirtió en nuestra primera misión. Sofía, con su habilidad para la tecnología, logró encontrar su ubicación aproximada usando mapas satelitales y cruzando datos con descripciones de la zona. El camino era difícil, una vereda apenas visible que serpenteaba por las colinas. Después de una hora de caminata bajo el sol, llegamos a una pequeña choza de adobe, rodeada de un huerto bien cuidado. Un hombre anciano, de piel curtida como el cuero y ojos negros y brillantes, nos observaba desde el umbral. Llevaba la ropa tradicional de los campesinos de la región y sostenía un bastón de madera nudosa. «¿Don Mateo?», pregunté, mi voz sonando un poco sin aliento. Él no respondió. Su mirada era penetrante, evaluadora. «Sabía que vendrían», dijo finalmente, su voz grave y rasposa como la tierra seca. «El cerro me lo dijo. Los Mendoza siempre vuelven cuando la tierra reclama lo suyo». Sofía y yo nos miramos, sorprendidas. «¿Cómo sabía quiénes somos?», susurró mi hija. Don Mateo soltó una risa sin alegría. «Su apellido está escrito en la cara del viento y en las cicatrices de esta tierra. ¿Qué quieren?». Me armé de valor. «Queremos saber la verdad sobre la iglesia, sobre nuestros antepasados». Él nos escudriñó de nuevo, y luego, con un gesto de la cabeza nos invitó a pasar. La choza era humilde, pero limpia y ordenada. Olía a hierbas secas y a humo de copal. Nos sentamos en unos pequeños bancos de madera, mientras él se acomodaba en una silla frente a nosotras. «La verdad no es algo que se quiera», comenzó, su voz adquiriendo un tono ceremonial. «La verdad es algo que se soporta, y su familia ha huido de ella por 400 años. La choza de don Mateo era como una cápsula del tiempo. El aire era espeso, cargado con el aroma de hierbas medicinales y la tierra misma. Nos contó la historia desde su perspectiva, la que se había transmitido de generación en generación, no en papel, sino en la memoria viva de su gente. Habló de un pacto sagrado, de cómo los Mendoza originales habían prometido proteger el corazón de la tierra, un lugar de poder donde los mundos se tocaban. Pero la codicia y el miedo los llevaron a la traición. Su antepasado, Hernando, no solo permitió que se construyera la iglesia sobre nuestro lugar más sagrado, dijo don Mateo, sus ojos fijos en mí, sino que presidió un ritual para sellar a los espíritus guardianes. Usaron sus rezos en latín como cadenas, como una jaula para encerrar la energía de la tierra. Todo encajaba. Las voces no eran un lamento, eran una prisión, un eco eterno del ritual de contención. «El terremoto no fue una casualidad», continuó. «Fue la tierra tratando de liberarse. La iglesia era una herida, y la tierra finalmente arrancó la costra. Pero el sello no se ha roto del todo. Las almas de sus sacerdotes y de mi gente siguen atrapadas ahí, en una lucha que no ha terminado. La revelación nos dejó sin aliento. La historia de mi familia no era de piedad, sino de profanación. No éramos benefactores, éramos carceleros. El peso de esa verdad era casi físico. Sentí una profunda vergüenza, pero también una extraña liberación. Por fin todo tenía sentido. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Don Mateo nos miró, una chispa de algo que parecía esperanza en sus ojos oscuros. «La sangre que hizo el daño es la única que puede repararlo. Una Mendoza debe pedir perdón, no con palabras, sino con una ofrenda. Deben devolverle a la tierra lo que se le robó». Nos explicó un antiguo ritual de restitución que debía realizarse en el centro de las ruinas, durante la luna nueva. Requería elementos específicos, copal, flores nativas y, lo más importante, un objeto personal de Hernando de Mendoza, algo que contuviera su energía, su arrepentimiento. El diario. Tenía que ser el diario.
Regresamos a nuestra casa alquilada con la mente y el corazón acelerados. La tarea que teníamos por delante era monumental. No se trataba solo de realizar un ritual, se trataba de deshacer un nudo kármico que había afectado a mi familia durante siglos. Quizás la inquietud de Ricardo, su muerte repentina, la tristeza persistente en mi madre, mis propios fracasos personales. Quizás todo estaba conectado a esta deuda ancestral. Los días previos a la luna nueva los dedicamos a prepararnos. Sofía investigó sobre las flores y las resinas que don Mateo había mencionado, asegurándose de que consiguiéramos las correctas. Yo pasé horas releyendo el diario de Hernando, pero esta vez, con otros ojos. Ya no veía a un villano, sino a un hombre débil, atrapado entre dos mundos, consumido por el remordimiento. Sus últimas entradas eran casi ilegibles, llenas de ruegos de perdón. Escribió sobre pesadillas, sobre un frío constante en su alma, sobre cómo las riquezas que había acumulado se sentían como ceniza en sus manos. En una de las últimas páginas encontré una confesión que me heló la sangre. Había enterrado algo bajo el altar original, una ofrenda de expiación que esperaba que algún día pudiera calmar a los espíritus, pero nunca tuvo el valor de revelar su pecado. La mención de una herencia o de riquezas me hizo pensar en algo que mi hermano había descubierto. En sus notas había una referencia a una cuenta bancaria olvidada en España, a nombre de uno de los descendientes de Hernando, una suma considerable que nunca había sido reclamada. Ricardo había iniciado los trámites para investigarla, creyendo que era parte de la fortuna maldita de la familia. Era una extraña yuxtaposición. Mientras lidiábamos con una deuda espiritual, un vestigio de la riqueza material que la causó seguía existiendo, intacto, al otro lado del mundo. Era como si el universo nos estuviera mostrando las dos caras de la misma moneda. Le conté a Sofía sobre la cuenta bancaria. Ella se quedó pensativa. Tal vez, dijo, si logramos reclamar ese dinero, podríamos usarlo para ayudar a reconstruir el pueblo. No solo la iglesia, sino las casas, la escuela, como una forma de restitución material, además de la espiritual. La idea era brillante, era perfecta, le daba un propósito tangible a nuestra misión. No se trataba solo de calmar fantasmas, sino de traer justicia y sanación al presente. La noche de la luna nueva llegó con un cielo despejado y un silencio denso. Mi madre y Valeria habían decidido unirse a nosotras. Les habíamos explicado todo, y aunque al principio mi madre se mostró reacia, la mención de la paz para el alma de Ricardo la convenció. Valeria, con la sensibilidad de la juventud, aceptó la historia sin dudar. Sentía que era lo correcto. Las 4 mujeres Mendoza, representando a nuestras generaciones, caminamos hacia la iglesia en ruinas, guiadas por la luz de las linternas. Don Mateo nos esperaba en la entrada, su figura recortada contra el cielo estrellado. Nos guió hasta el centro exacto de la nave, donde el altar mayor solía estar. El aire era pesado, cargado de una energía palpable. Podía sentir una vibración bajo mis pies, una tensión sorda. No escuchaba las voces en latín, pero sentía su presencia, una barrera invisible de sonido y fe que nos rodeaba. Don Mateo comenzó el ritual, cantando en una lengua antigua que resonaba con la tierra. Nosotras seguimos sus instrucciones, colocando las ofrendas en un círculo, las flores, el copal, el agua de un manantial sagrado. Finalmente, llegó el momento. Sostuve el diario de Hernando en mis manos. El cuero se sentía cálido, casi vivo. Ahora, dijo don Mateo, debes hablar desde tu corazón. Pide perdón en nombre de tu sangre. Rompe la promesa de silencio. Cerré los ojos. Las imágenes de mi familia, de Ricardo, de mi madre, de mis ancestros, desfilaron por mi mente. Respiré hondo y comencé a hablar. No dije palabras ensayadas. Hablé del dolor, de la vergüenza, del peso de una herencia no deseada. Pedí perdón a la tierra por la herida infligida. Pedí perdón a los espíritus guardianes por su largo encarcelamiento. Pedí perdón a las almas atrapadas en el conflicto, a los sacerdotes que habían actuado por miedo, y a la gente de don Mateo por su sufrimiento. Mi voz se quebró varias veces. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lágrimas que, esta vez, no eran de duelo,
sino de liberación. Y entonces sentí un cambio. El aire vibró. Un viento frío se levantó de la nada, arremolinándose a nuestro alrededor. Escuché las voces de nuevo, pero esta vez eran diferentes. El latín sonaba distante, debilitado, como una estación de radio perdiendo la señal, y por debajo de él emergió otro sonido, un murmullo profundo, gutural. No eran palabras, era el sonido de la tierra respirando, despertando. Era un sonido poderoso, antiguo, pero no era amenazante. Era un sonido de liberación. Coloqué el diario en el centro del círculo. Recordé la confesión de Hernando sobre la ofrenda enterrada. «Hay algo más», le dije a don Mateo. «Mi antepasado enterró algo aquí. Una ofrenda de expiación». Don Mateo asintió como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Con su bastón golpeó una losa de piedra suelta cerca de donde estábamos. Con un poco de esfuerzo logramos levantarla. Debajo había una pequeña caja de plomo. Estaba pesada y sellada. Cuando la abrimos encontramos dentro un crucifijo de oro macizo, incrustado con esmeraldas, y un pergamino. En el pergamino, Hernando confesaba su pecado y cedía perpetuamente la propiedad de la tierra y sus riquezas a la gente del pueblo, pidiendo que usaran la cruz como prueba de su voluntad. Era su testamento final, uno que nunca había visto la luz. En ese instante, el viento cesó. El silencio que cayó después fue diferente. Era un silencio limpio, puro, lleno de paz. Las voces, tanto las de latín como las de la tierra, se habían ido. La prisión se había roto. La lucha había terminado. Nos quedamos allí, las 4 mujeres y el anciano guardián, bajo el cielo sin luna, sintiendo el pulso tranquilo de la tierra bajo nuestros pies. Sabíamos que algo fundamental había cambiado, no solo en ese lugar, sino dentro de nosotras. La deuda había sido saldada. Los meses que siguieron fueron de una actividad frenética y sanadora. Con el testamento de Hernando y la ayuda de un buen abogado, logramos que la propiedad de la tierra fuera transferida legalmente a la comunidad indígena del pueblo, representada por un consejo liderado por don Mateo. Al mismo tiempo, Sofía y yo viajamos a Houston, a una reconocida clínica, para asegurarnos de que mi madre recibiera el mejor chequeo médico posible. Su salud había mejorado notablemente, como si al liberar la carga familiar, su propio cuerpo se hubiera aligerado. Verla caminar por los pasillos de esa clínica impecable, con una vitalidad renovada, fue una recompensa en sí misma. Ella, que siempre se había preocupado por todos, ahora se dejaba cuidar, aceptando ese pequeño lujo como un derecho ganado. La batalla legal por la cuenta en España fue ardua, pero finalmente, con la evidencia que habíamos reunido, el banco liberó los fondos. No era una fortuna desmedida, pero sí una suma significativa. Tal como habíamos planeado, creamos un fideicomiso para la reconstrucción del pueblo. El dinero no solo se usaría para levantar un nuevo centro comunitario y preservar las ruinas de la iglesia como un sitio histórico, sino también para crear becas para los jóvenes y un sistema de riego para los agricultores. La riqueza que había nacido de una traición ahora se convertía en una fuente de prosperidad. Mi vida también cambió. Decidí reducir mi carga de trabajo en la inmobiliaria. La carrera por el próximo gran negocio, por cerrar el trato más lucrativo, había perdido su atractivo. Me di cuenta de que el verdadero valor no estaba en las propiedades, sino en las conexiones, en las raíces, en la historia que nos da forma. Comencé a pasar más tiempo en Oaxaca, trabajando con el Consejo del Pueblo, aprendiendo de don Mateo sobre las plantas medicinales y las tradiciones de su gente. Descubrí una riqueza en esa simplicidad que ningún apartamento de lujo en la ciudad podría ofrecerme. Sofía encontró su vocación. Inspirada por la investigación de su tío y nuestra propia aventura, decidió hacer un posgrado en antropología e historia. Quería dedicar su vida a recuperar las historias perdidas, a dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Valeria, por su parte, floreció. La resolución del misterio familiar pareció darle un cierre y una paz que necesitaba desesperadamente después de la muerte de su padre. Se convirtió en una joven fuerte, segura de sí misma, con los ojos de su padre, pero con una sonrisa que era solo suya. Un año después del ritual,
Las 4 regresamos a las ruinas de la iglesia para el aniversario de la muerte de Ricardo. El lugar ya no se sentía opresivo ni triste. El sol lo bañaba, y la naturaleza lo estaba reclamando de una manera hermosa. La hierba crecía verde y fuerte entre las piedras, y las flores silvestres de colores vibrantes parecían celebrar la vida. Ya no era un monumento a la pérdida, sino un testimonio de la resiliencia y la reconciliación. No llevamos flores para Ricardo. En su lugar plantamos un joven árbol de copal en el centro de la nave, en el mismo lugar donde habíamos roto la maldición. Era un símbolo de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Mientras echábamos tierra sobre las raíces, miré a mi madre, a mi hija y a mi sobrina. Vi en sus rostros no solo el amor y el recuerdo, sino también la fuerza de un linaje que había enfrentado su oscuridad y había salido a la luz. Éramos las herederas de una historia complicada, pero también éramos las autoras de un nuevo capítulo, uno escrito con perdón, justicia y esperanza. Supe, en ese momento, que el alma de Ricardo por fin descansaba en paz, y que las nuestras, por primera vez en mucho tiempo, eran verdaderamente libres. La vida, me di cuenta, no se trata de evitar las ruinas, ya sean físicas o emocionales. Se trata de tener el coraje de entrar en ellas, de escuchar las voces del pasado y de encontrar la manera de construir algo nuevo y más fuerte sobre los escombros. Nuestra familia había estado rota, dispersa por el dolor y los secretos, pero al enfrentar la verdad, nos habíamos reconstruido. Nos habíamos encontrado las unas a las otras, y nos habíamos encontrado a nosotras mismas. La iglesia de Santa María de la Asunción ya no era un lugar de llanto, era nuestro lugar de poder, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la verdad puede encontrar una grieta por donde colarse, y esa luz, una vez que entra, lo sana todo. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo,
con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame un comentario y sigue nuestro canal para más reflexiones como esta. Me encantaría saber qué te ha parecido, qué historias te gustaría escuchar y sobre qué asuntos te gustaría que habláramos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas? Suelo leer todos los comentarios. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo y tu apoyo, he dejado unas recetas sencillas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que te ayuden a encontrar un momento de paz en tu día. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, siempre.